Hola, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Kimberly Lozada, coordinadora del Comité Químico y Farmacéutico de la Asociación de Exportadores. Me es muy grato darles la más cordial bienvenida a la charla del día de hoy, donde hablaremos sobre estrategias en el manejo y seguimiento del estado de salud de trabajadores infectados de COVID-19. Esta tarde vamos a hablar sobre precisar la estructura y los mecanismos de infección del virus, los manejos y cuidados durante el aislamiento de los pacientes infectados con COVID-19, el seguimiento clínico y la alta epidemiológica del paciente según las normas vigentes, y el proceso de reinserción al puesto de trabajo del colaborador infectado con COVID-19. Respecto a nuestro ponente, nos acompaña el día de hoy el doctor José Arriola Úceda, gerente de prestaciones asistenciales de ProMedicine SAC. José es médico cirujano, titulado de la Universidad Nacional de Trujillo, con una especialización en cirugía general y una maestría en administración de servicios de salud. Dentro de su experiencia, se ha desempeñado como consultor de OncoCenter del Grupo AUNA, consultor de la Clínica Maison de Santé, así como también consultor de salud ocupacional de varias empresas en Lima. Actualmente ejerce también la docencia en prestigiosas universidades del país. Como recomendaciones, esperamos sacar el máximo provecho de la información que tiene José para compartirnos esta tarde. Es importante señalar, por favor, que las preguntas se desarrollarán al final del evento y podrán escribirlas a través de nuestro chat. Bienvenidos todos nuevamente y damos pase entonces al doctor José Arriola para que pueda iniciar con la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco a Alex por la invitación para comunicarme con ustedes y presentarles esta charla. En realidad es un tema bastante actual. Hoy en día estamos viendo que la mayor parte de pacientes que están siendo detectados por el coronavirus están siendo sometidos a un aislamiento domiciliario, y esto existe una especie de vacío en qué es lo que están haciendo y cómo estamos viéndolos para poder garantizar la salud de los trabajadores y también evitar los mayores contagios con otros miembros de la población. Entonces, nuestra intención de presentar esta estrategia es un poco comprender dentro del temario propuesto, comprender cuáles son la estructura y mecanismos de infección del virus. Tenemos que lograr que los participantes comprendan cuál es la historia natural de la enfermedad para poder con esto tomar acciones que nos permitan desarrollar estrategias que puedan ser accesibles al momento en los que se necesitan tomar decisiones y acciones correspondientes a evitar el contagio y evitar el empeoramiento del estado de salud de los trabajadores. Tenemos que ver cómo se desarrolla la inmunidad natural y la relación con el tipo de pruebas diagnósticas y de screening que se están tomando ahora. Vamos a tratar un poco el manejo y cuidado durante el aislamiento, el seguimiento clínico y el alta epidemiológica, que es un tema bastante controversial, que hay mecanismos para poder generar las altas y muchas veces no los conocemos. El proceso de reinserción al trabajo del trabajador infectado. Y bueno, al final estaremos gustosos de responder sus preguntas. Primero vamos a hablar un poco del virus. Para conocimiento del virus, esta es una representación de una maqueta. Vemos que el SARS-CoV-2 o el coronavirus o el COVID-19, que se conoce también, está compuesto por una estructura que es una corona que está acá, que la ven en la envoltura, que es una membrana de lípidos, que es en buena cuenta una grasa. Esto es importante conocer esta envoltura porque esta grasa es lo que nosotros conocemos como la parte más susceptible, ya que es justamente el principio por el cual cada vez que hacemos el lavado de manos, el jabón que utilizamos disuelve la grasa y el virus prácticamente muere. Por eso es que la recomendación principal es el lavado de manos a todas las personas cada vez que están en contacto con alguna superficie y regularmente en cualquier circunstancia. En el interior de esa cápsula encontramos el ARN, que es el material genético del virus. Lo vemos representado acá con este resorte, que es básicamente la secuencia de
de moléculas que permiten que el virus se replique y se formen nuevos virus a raíz de este ARN. También vemos como parte fundamental la proteína S, que es la parte o la proteína espicular, que también le llaman, que esta es la parte con la cual el virus se pega a la membrana de la célula sana y a raíz de eso le permite el ingreso hacia el interior de la célula y lógicamente estando en el interior de la célula toma control del aparato de producción genética y bueno, se producen nuevos virus. Prácticamente la célula comienza a trabajar para el virus. Entonces, estos tres componentes fundamentales hay que tomarlos en cuenta y conocerlos para entender qué es lo que está pasando o qué vamos a hacer posteriormente. Por lo pronto ya les adelanté que la membrana de lípidos, el conocimiento de ello, justifica entonces con bastante precisión el uso del agua y jabón para lavarse las manos constantemente y evitar de que el virus que se infecte en las manos pase a la cara, a las mucosas, a los ojos. Estos son los mecanismos de transmisión. ¿Cómo se transmite el virus? El virus, partiendo del concepto de que hay una persona enferma, al estornudar, al hablar, al toser, el virus sale por las gotitas que uno expulsa y que muchas veces no se ven, salen hacia el ambiente y una persona que está muy cercana a este paciente puede inhalarlas, puede caerles en la cara, en la mano, en la ropa y posteriormente mediante la manipulación involuntaria se la lleva hacia las fosas nasales, hacia la boca, a la mucosa de los ojos. Entonces esto nos daría el contacto directo, cómo es que se transmite el virus desde una persona que expulsa las gotitas de saliva hacia la cara, el rostro o las manos y después se están llevando estas al rostro. También existe el contacto indirecto en el cual las personas tosen y estas gotitas van a las superficies de los ambientes. Es decir, yo no necesito que el contagiado esté acá presente en estos momentos, sino que puede haber estado una hora antes, haber tosido, dejado infectado el ambiente, llegamos, tomamos artículos, tocamos los artículos que están encima del ambiente y simplemente ya contaminados nosotros nos vamos a otro lado, podemos tocarnos la cara y llevar el virus al cuerpo o simplemente transportarlo, ser el vector y transportarlo a otras personas. Este mecanismo de transmisión hay que entenderlo porque muchas veces la gente piensa y dice, no tengo absolutamente nada, pero sí está transmitiendo estas gotitas que son infectantes y podrían ser los agentes que produzcan la contaminación a otros. Las personas que se han contagiado por el virus por un contacto directo también pueden contagiar a otros solamente con el roce, el toque de las manos, o que es justamente por eso se pide el distanciamiento social. Y estos a su vez se comunican con otro grupo de gente y el nivel de contagios aumenta exponencialmente. Entonces, creo que esta gráfica les muestra claramente los mecanismos de transmisión directa e indirecta y deberíamos tomarlo en consideración para las futuras acciones que tomaremos. Una de las cosas más importantes que justamente a veces cometemos el error los médicos de tratar de decir esto no nos van a entender, pero creo que es necesario, he tenido la oportunidad de tratar muchos pacientes con COVID-19, infectados por COVID-19, y cuando se les explica la historia natural de la enfermedad, realmente entienden y saben en qué momento y cuándo acudir y qué es lo que tienen que hacer para poder cuidarse y evitar las complicaciones. Voy a explicar brevemente cómo es la historia natural de la enfermedad, o sea, cómo evolucionaría la enfermedad por COVID si llegaríamos hasta el estadio final. Acá tenemos una representación en esta primera parte donde dice inicio de los síntomas. En esta flecha roja que señala el inicio de los síntomas, nosotros tendríamos que pensar que si una persona inició síntomas hoy, probablemente ha estado con el virus desde 7 a 14 días antes del inicio de los síntomas. A este periodo, desde 7 a 14 días hasta que inician los síntomas, se llama periodo de incubación. Es decir, ingresa un poco de virus y va creciendo en cantidad hasta convertirse en la cantidad suficiente para producir la enfermedad. Una vez que la enfermedad se ha producido, se inician los síntomas, se inicia el estadio de infección temprana y entonces comienza a aparecer la respuesta del organismo, la respuesta de nuestro cuerpo
para poder producir anticuerpos. Es decir, en nuestro organismo se comienzan a producir sustancias, proteínas, que van a actuar contra el virus y van a inactivarlo o van a matarlo. Y en ese caso, el virus comienza a está en plena actividad viral y comienza a tener una regresión hasta que va desapareciendo. Producto del ingreso o del incremento de nuestros anticuerpos. No se olviden, todos tenemos la capacidad de producir anticuerpos. La diferencia entre unos y otros es en qué momento aparecen los anticuerpos. Los anticuerpos pueden aparecer inmediatamente aparecidos los síntomas, pueden aparecer una semana después, pueden aparecer 2 semanas después. Por lo tanto, cuando hacemos una prueba rápida, nosotros vamos a entender de que si está enfermo y puede salir de la prueba rápida negativa y decir no tengo coronavirus, no es así. Lo que está sucediendo es que estamos midiendo anticuerpos y los anticuerpos pueden aparecer 1 o 2 semanas después de haber iniciado los síntomas. Vamos a verlo posteriormente en un gráfico. Pues bien, entonces ya estamos en la fase infecciosa y esta fase infecciosa, o sea, nosotros podemos contagiar a otras personas en esta fase y esta fase infecciosa empieza 2 a 3 días antes del inicio de los síntomas. Y esto es importante conocerlo. Si hoy empiezan los síntomas, quiere decir que hace 2 días yo ya he estado contagiando a otras personas. Porque si ustedes miran este triángulo que está lateralizado, en esta parte, antes de la línea punteada, en este día ya hay cantidad suficiente de virus para poder expulsarlo a través de las gotitas, a través de la saliva, y lógicamente poder ser un agente contagiante para otros. Y eso es peligroso. Porque cuando esto sucede, el paciente está completamente sintomático, sin embargo está contagiando a otras personas. El periodo de contagio inicia 2 a 3 días antes del inicio de los síntomas. Hay que tenerlo bien claro en ese sentido. Y después se mantiene este periodo infeccioso, esta fase infecciosa, 7 a 10 días después del inicio de los síntomas. Muy bien, entonces cuando la fase infecciosa desaparece, justamente desaparece cuando la cantidad de virus va disminuyendo y cuando la cantidad de anticuerpos comienzan a aparecer o se ha ido tratando con unos medicamentos o con lo que sea. Pues bien, una vez que ha pasado eso, entramos a la fase pulmonar. Ese estado en el cual el virus, habiendo estado circulando en nuestro organismo, ha estado por el pulmón, ha estado por todos lados y ha generado lesiones que han motivado neumonías de focos múltiples. La característica de una neumonía por el virus es que hay múltiples focos neumónicos en los pulmones. No es como una neumonía bacteriana que solamente hay una zona donde hay la neumonía, sino que en este caso hay bastantes zonas que pueden ser pequeñas o grandes, pero son múltiples. Y ese es lo grave del estado. Y también que se produce ciertos cambios en los tejidos que no es común como las bacterianas, que no es el caso de explicar para no entrar en detalles más técnicos. Lo cierto es que se produce una fase pulmonar, una infección, unas lesiones en los pulmones, que en esta etapa, por eso está marcada de amarillo, la denominamos la fase mixta. Es la etapa o la ventana de oportunidad para evitar el deterioro del paciente y el agravamiento de los síntomas. Y ahí es justamente donde estamos viendo. Recuerden entonces 2 cosas antes de continuar. La primera, el estadio de infección temprana, la infección activa, que es una fase infecciosa. Por acá, en este periodo, no vamos a encontrar todavía anticuerpos. Van a ir apareciendo conforme acaba esta fase los anticuerpos. Y aquí vamos a encontrar la fase pulmonar. Y en la fase pulmonar tenemos que tratarla sí o sí, porque de lo contrario vamos a evolucionar a una fase hiperinflamatoria, que es la fase en la cual se producen las severas complicaciones y los pacientes suelen estar internados en unidad de cuidados intensivos y hasta fallecer. Entonces, acá en la fase mixta pueden encontrar fiebre, neumonía leve, marcadores inflamatorios, y estos son los que hay que manejar. Recuerden, por favor, estas 2 fases, el estadio 1 y el estadio 2, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la oportunidad de las pruebas y la aparición de los anticuerpos. Muy bien, para comprender cómo es que aparecen los anticuerpos, veamos dónde estamos detectando y qué estamos detectando. Nuevamente, este es el esquema del virus. Acá tenemos el genoma, que es el ARN, es el material genético, esto es lo que le hace
que un virus se reproduzca a otro con la duplicación de este material genético. Y entonces acá tenemos las proteínas, la glicoproteína espicular, que es la que se adhiere a la célula humana. Y acá tenemos la detección de anticuerpos, que son los anticuerpos que se producen en la sangre para bloquear estas proteínas, que son las que se unen a la célula del cuerpo del ser humano. Bien, para detectar los antígenos, tenemos, bueno, si comencemos primero con lo más conocido, para detectar el genoma, tenemos la famosa prueba molecular, la que se usa acá en nuestro país, y cada vez que la solicitamos nos dan 5 días de espera y después otros 3 o 4 días o 2 o 3 días para dar la respuesta, y tenemos la respuesta en 8 días. Cuando ya dijimos, si inició los síntomas, pasan 7 a 10 días, ese periodo es contagioso. Si me dan la respuesta dentro de 7 a 8 días, prácticamente ya contagié a medio mundo y estamos en problemas, ¿no? Entonces, aquí la prueba molecular es sumamente efectiva, pero necesitamos que esto sea mucho más rápido. La alternativa, y que se usa en muchos países, inclusive del mundo árabe, es la prueba rápida de antígenos. La prueba rápida de antígenos es una prueba que también demora 15 minutos, como vamos a ver ahora, pero detecta la presencia de esta proteína, la glicoproteína espicular. Y esto nos va a permitir detectar la presencia también del virus, pero en menor tiempo, y son pruebas masivas. Todavía no está disponible en el país. Algunas empresas las hemos traído y estamos haciendo este tipo de actividades con mucho éxito. Tiene entre 92 y 98% de efectividad, así que se puede usar con toda confianza. Y tenemos la prueba rápida serológica que mide el nivel de anticuerpos. Ahora sí veamos cómo es que funciona esto. Esta es la curva que marca el desarrollo de la inmunidad natural y su relación con el tipo de pruebas diagnósticas y de screening. Si recuerdan, el día de la infección versus la aparición de síntomas, más o menos demora entre 7, 10 días, 14 días. Desde el inicio de la infección, la carga viral va aumentando, como lo vimos en el triángulo acá, de esta manera, va aumentando hasta hacerse lo suficientemente grande como para producir síntomas. El día que aparecen los síntomas, de acuerdo a las pruebas que se han hecho, se puede evidenciar ya la prueba de antígeno y podemos nosotros identificarlo mediante las pruebas rápidas. La prueba molecular que está marcada aquí de verde como PCR se puede detectar en este periodo, luego ya carece de valor. La prueba de antígeno se puede detectar desde el inicio de los síntomas hasta 2 a 3 semanas y luego van a aparecer los anticuerpos, IgM y IgG. Aquí ven ustedes en la línea roja el IgM y en la línea celeste los anticuerpos IgG. Si aquí tenemos el inicio de los síntomas, es claro que 1 o 2 semanas después van a aparecer los anticuerpos. En conclusión, detectamos anticuerpos cuando ya han pasado 1 a 2 semanas del inicio de la enfermedad. Y si ustedes recuerdan, y vamos a darle una vuelta al asunto, dijimos que esta era la fase infecciosa. Es decir, estamos captando con las pruebas serológicas los pacientes que están prácticamente en la fase 2. Pero la fase 1 no la estamos captando oportunamente. Sin embargo, es urgente ver que los pacientes que están en la fase 2, la fase respiratoria, deben tener un seguimiento cauteloso muy, muy cercano, ya sea por videollamadas, ya sea por visitas presenciales o lo que sea, porque es la fase en la cual se agravan los pacientes de un momento a otro y generan toda una morbilidad, o sea, una enfermedad que amerita atención, hospitalización y todo lo demás. Y es la ventana en la cual nosotros tenemos de oportunidad para manejarlos adecuadamente. Entonces, al detectarlos con la prueba serológica, es importante hacerle seguimiento a estos pacientes. Cuando nosotros tenemos un paciente que es un contacto, en este periodo deberíamos tener la prueba de antígeno, que es mucho más barata y sobre todo más rápida de hacer, o la prueba molecular. Bien, esto es un poco para recordar. Esta es la prueba molecular o la prueba del hisopado que se hace en la nariz. Es una muestra nasofaringea. Detecta el material genético, como lo dijimos.
necesita equipos de laboratorio complejos, porque son justamente pruebas de alta sensibilidad. La prueba es justamente efectiva para la infección en la fase activa, en la fase infecciosa, y los resultados son 2 o 3 días después de haberse tomado la muestra. Más los 5 días que esperamos, nos tomamos un promedio de 8 a 10 días para poder obtener un resultado. La prueba, el test de antígeno, también es una prueba nasofaringea, exactamente igual como la molecular. Detecta proteínas estructurales, como ya la vimos, las proteínas estructurales del virus. No necesita equipamiento especial, es una prueba rápida. Y la prueba se usa cuando la infección está activa y el resultado solamente es en 15 minutos. Lo que dura el procesamiento y lo que dura el tiempo de lectura. Como verán, esta es una prueba que nos permite identificar el virus en la fase muy, muy temprana y sobre todo que es muy rápida de hacer y mucho más efectiva en términos económicos. Y esta es la prueba rápida serológica que muestra, la muestra es una sangre total o plasma, generalmente se hace con un pinchazo en el dedo. Se detectan anticuerpos de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, que es lo que ya habíamos comentado hace un rato, ¿no es cierto? Y no necesita un equipamiento especial, es sumamente sencillo hacer el procedimiento. La prueba final de la fase se hace en la fase final en la parte final de la fase infecciosa y en la fase de convalecencia, o sea, al final de la fase infecciosa y en la parte de la convalecencia. Entonces, toda la parte infecciosa no la estamos cubriendo realmente, ¿no? Los resultados son en 15 minutos. Muy bien, hasta ahí hemos conocido cómo es el virus, cómo se transmite, cuál es la relación que tiene de la aparición de los anticuerpos en relación con las pruebas diagnósticas y las pruebas de screening, cuál de ellas es importante en determinado momento de la enfermedad. Y ahora quisiera mostrarles un modelo de identificación y seguimiento a caso índice para un poco entender por qué estamos fallando de repente en los temas de contener este virus. Este es un modelo que se ha hecho en Europa, donde se ha demostrado que las personas que tienen síntomas, si hoy empezaran los síntomas y hoy le hiciéramos el diagnóstico, ¿no es cierto? O sea, por eso dice acá el test a los 0 días, se van a prevenir el 79.90% de los casos. Es decir, ¿y por qué no el 100%, doctor? Porque ya dijimos anteriormente que la fase infecciosa empieza 2 a 3 días antes del inicio de los síntomas. Y ahí no lo podemos prever de que realmente esté infectado o que en su defecto haya podido estar infectado y por lo tanto va a ser síntoma mañana o pasado. Pero sí está demostrado, ya los estudios han demostrado que 2 a 3 días antes del inicio de los síntomas, la persona ya está contagiando a otros. Por lo tanto, si ese día que inician los síntomas, ese día le hacemos la prueba rápida de antígeno o el PCR, lo más probable, y comenzamos a ver todos sus contactos y los aislamos y les hacemos su seguimiento, vamos a evitar el 79.9% de nuevos casos, de nuevos contagios. Pero si el test, si hoy día empezaran los síntomas y recién a los 3 días le hacemos la prueba molecular o la prueba rápida de antígeno, y aislamos a los casos, y si hacemos seguimiento a todos, si hacemos seguimiento, ojo, no solamente es tomarle la prueba a la persona, buscar los contactos, hacerle seguimiento, hacer el aislamiento, vamos a poder prevenir el 48.8% de nuevos casos, 41.8% de nuevos casos. Y eso significa que la potencia de la dinámica de lo que nosotros podemos hacer para contener el virus o la pandemia depende mucho del tiempo en el cual nosotros tomamos acción y diagnosticamos al paciente y de la cantidad de contactos que podemos ser capaces de seguirles y de evitar de que estos hagan nuevos contagios. Imagínense, y ahora, ¿qué pasaría si hacemos el test a los 7 días, como realmente está ocurriendo ahora? Solamente vamos a poder prevenir 4.9% de nuevos casos. Y ese es un gran problema. Ahora nosotros presenciamos que constantemente nos dicen, hemos hecho tantas pruebas, hemos aumentado la cantidad de pruebas. Sí, pero cuando vemos la estructura de la cantidad de pruebas que hacemos,
La cantidad de pruebas se hacen en función a la mayor parte, casi el 85% de las pruebas que se hacen de descarte en nuestro país son serológicas. Y las pruebas serológicas ya se captan a un paciente cuando tiene IgM o IgG y lo considera positivo. Y cuando tiene IgM o IgG, quiere decir de que ya han pasado 1 o 2 semanas antes y ese paciente ya ha contagiado a todos los que haya podido y los contagios han contagiado a todos los que hayan podido y finalmente eso sigue creciendo porque la mecánica no está conteniendo absolutamente nada. Entonces, este es un modelo que tenemos que vivirlo, que mirarlo para poder tomar acciones reales si queremos contener nuestros casos en nuestra comunidad. El Ministerio de Salud ha lanzado una resolución ministerial 448 del 2020 el día 30 de junio, donde establece lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. El lineamiento número 1 nos habla de la limpieza y desinfección en los centros de trabajo. Como ya conocemos el mecanismo de transmisión y vimos de que el paciente infectado infectaba las superficies de los escritorios, de las sillas, de las manijas de las puertas y todo lo demás, comprenderán por qué el lineamiento número 1 expresa fundamentalmente y pone énfasis en la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Nosotros no podemos decir que esto no es útil o que es exagerado. Por el contrario, tenemos que pensar que cualquier persona, así sea asintomática, podría tener el virus y podría estar contagiada. Recuerden que el 80% de las personas infectadas por COVID son asintomáticos. Por lo tanto, no presentan ningún solo síntoma. Sin embargo, podrían estar en el periodo infeccioso y contagiando a otros. ¿Sí? El lineamiento 2 habla sobre la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación del trabajo. Si nosotros planteamos esta situación, vemos que un trabajador regresa a trabajar después de haber estado en aislamiento, en cuarentena, con disposiciones del gobierno, qué sé yo, por vacaciones, es necesario que se le haga una evaluación médica. Si bien es cierto, para flexibilizar algunas normas, se han dicho que basta una declaración jurada de que yo estoy sano. Evidentemente, a veces nos olvidamos que el 80% puede estar sano y el 80% puede estar contagiando a otros. Entonces, si bien es cierto, la norma ahora no solicita una prueba para poder regresar al trabajo, sería conveniente, y la recomendación médica y técnica podría ser así, sería conveniente que se haga una prueba, sobre todo de antígeno, para saber si tenemos algún contagiado que esté asintomático en una fase infecciosa, que es lo que más nos interesa para evitar el contagio con los demás. El lineamiento 3 dice lavado y desinfección de manos obligatorio. Ya les comenté, la transmisión básicamente es por las manos, por las gotitas que expulsamos. Si usamos mascarilla y nos lavamos bien las manos, el porcentaje de contaminación va a ser mucho menor. Y el lavado de las manos tiene su sustento en el tipo, en la estructura del virus que ya la hemos comentado. En el lineamiento 4 señala la sensibilización de la prevención de contagio en el centro de trabajo. Y esto es sumamente importante. Me parece que aquí hay un error en nuestras compañías, en nuestras empresas nacionales. Hay algunos que sí hacen un programa de sensibilización, estoy seguro que ustedes trabajan muy bien en eso, pero hay otros que realmente no sensibilizan y solamente la colocación de carteles no es necesariamente lo que nos va a ayudar. Hay mucho desconcierto, mucho descontrol y sobre todo falta de sensibilización en la población para poder asumir el rol que nos corresponde para cuidar la salud pública. Por lo tanto, tenemos que enseñarle a la gente cuál es la historia natural de la enfermedad y lo que vamos a ver las estrategias más adelante. El lineamiento 5, medidas preventivas de aplicación colectiva, se refiere justamente a lo que nosotros siempre hablamos, distanciamiento social, para evitar ese contacto con las gotitas que se expulsan, el hecho de ingresar por un lado y tener una puerta de salida por el otro, el hecho de usar los comedores en determinados horarios fragmentados y con asientos que lleven más o menos 2 metros de distancia, etc. Hay diversas medidas preventivas que se aplican en cada caso de acuerdo al tipo de empresa. El lineamiento 6
son la medida de protección personal, y aquí estamos hablando del uso de las mascarillas, del uso de los mandilones, de los guantes, de lo que tengamos que usar para realizar nuestro trabajo, ¿no? Y en este sentido, educar a la población y a los trabajadores en el uso adecuado. Todavía vemos gente que está descubierto frente a otros mediante su mascarilla. Por si acaso estoy completamente solo en un ambiente, así que no hay contagio y por eso puedo no usar mascarilla. Pero hay que sensibilizar a la gente y enseñarles cómo usar la mascarilla. Y el lineamiento 5, que es de lo que nos vamos a ocupar, es la vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del COVID-19. En ese lineamiento 7, en la primera cápite señala: durante el estado de emergencia sanitaria nacional, el empleador realizará la vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. Si bien es cierto, este no es un problema que solamente es circunscrito en los centros de trabajo, sí es cierto que el centro de trabajo es un concentrador, así como lo es el micro, así como es el cine. El centro de trabajo es un concentrador de gente, de personas, y que se interrelacionan diariamente y participan dentro del proceso productivo. Y en ese sentido, el empleador tiene que garantizar esta vigilancia para evitar que exista más propagación y sobre todo identificar rápidamente a los sintomáticos y poderle dar tratamiento y someterlo a todas las normas y manejos que se puedan ser posibles y evitar su deterioro y contagios a otras personas. Por eso es que se recomienda dentro de todas esas medidas el control de temperatura al ingreso y salida del lugar de trabajo. Si bien es cierto, en esa misma norma dice, oiga, para los que son menos de 20 trabajadores no es necesario el registro y que no es para todos y todo lo demás. Sin embargo, sí es importante que extrememos las medidas en la mayor parte de nuestras posibilidades para evitar que el ingreso de los trabajadores al lugar de trabajo sea con fiebre y que eso signifique un síntoma que podría ser producto de la infección por el COVID. Nosotros manejamos bastantes pacientes, atendemos directamente pacientes infectados de COVID y también manejamos pacientes a los cuales le hacemos seguimiento vía telefónica y podemos constatar que hay mucha gente que está temerosa a perder su trabajo y trata de sobreponerse a su estado de salud o a su estado de enfermedad y se niega a irse de aislamiento por temor a no ser llamado nuevamente. Pero eso perjudica porque puede significar la muerte del compañero que está al costado, porque no sabemos cuál de ellos va a reaccionar de manera adecuada al virus o de manera errónea, de tal manera que puede llegar hasta la fase final de hiperreactividad inflamatoria. Entonces, tomar la decisión de que todo paciente sintomático, todo trabajador sintomático, regrese a su domicilio, es una medida que debe ser 100% acatada por todos, porque no se puede permitir tener siquiera la posibilidad de que alguien sea contagiado por esto. Luego, también en esta misma lineamiento 7, se dice que se debe vigilar los factores de riesgo de seguridad y salud del trabajo, como siempre se ha hecho, ¿no es cierto? Pero que hay que ponerle énfasis, pese a que las normas de seguridad y salud ocupacional aún han sido, entre comillas, suspendidas para darle prioridad a esto, pero en esta norma sí dice de que de todas maneras se debe mantener la vigilancia de salud de los trabajadores ergonómico, psicosocial, de procedimientos, de riesgo, etcétera, etcétera. Bien, entonces también señala el tamizaje para COVID-19, los cuales la norma también especifica que solamente para las actividades de riesgo es obligatoria y para las actividades de mediano riesgo lo deja potestad y para las menores de riesgo no serían necesarias. Mi pregunta es, si en estos momentos llega mi secretaria que no es una persona que está expuesta a situaciones de riesgo, no se contagia o no se comunica con personas del exterior, pero sin embargo, en su comunidad, en sus ambientes, en su domicilio, puede tener contacto con personas infectadas y ella sin saberlo puede llegar asintomática a nuestra empresa y contagiarnos. Mi pregunta es, ¿vale la pena correr el riesgo? Y eso es un tema que se lo dejo a ustedes. Si bien es cierto, el tamizaje tiene un costo, pero a la larga es mucho más beneficioso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos haciendo los tamizajes, a medida que van saliendo positivos y los pacientes prácticamente se van descartando porque ya quedan inmunizados de por vida.
Por lo menos hasta el momento se entiende de que los que fueron infectados por primera vez en China, hasta el momento, según los estudios, siguen teniendo la inmunidad. Así que tenemos muchísimos meses por delante para definir de que la inmunidad es duradera. Y finalmente, también recomienda el seguimiento de contactos vía telefónica, con la finalidad, y recuerden esto, si estamos haciendo pruebas serológicas, que estamos detectando presencia de anticuerpos. Y si detectamos presencia de anticuerpos que recién están emergiendo, estamos en la fase pulmonar, en la fase mixta, donde podemos prevenir las complicaciones mayores. Por lo tanto, en esa fase que estamos detectando a nuestros trabajadores, tenemos que hacerle seguimiento para verificar su estado de salud y ante cualquier signo de alarma poderlo referir a un centro asistencial especializado que los trate. Esto es las estrategias que nosotros debemos implementar en nuestros establecimientos para poder lograr maximizar los esfuerzos que se hacen para disminuir la cantidad de infectados en la pandemia y las complicaciones y muertes. La primera es educación al paciente sobre la historia natural de la enfermedad. Todos, creo que todos deberíamos empezar por entender esta historia natural de la enfermedad. Si la entendemos, vamos a entender de que el hecho de que ya no tenga síntomas no quiere decir de que no me puedo agravar en un estado o que no tengo ninguna lesión. Hace poco estuvimos viendo una paciente que tenía un cáncer de ovario. Esta paciente llega porque la tienen que operar de cáncer y el médico le dice, tiene que hacerse una prueba para detección del COVID. Muy bien, le hacen la prueba para detección del COVID y sale IgG. O sea, en conclusión, ella estaba en la fase convaleciente y no había tenido, o estaba en la fase de estadio 2, en la fase pulmonar. El médico con muy buen criterio le dice, ¿sabe qué, señorita? Hágase una tomografía. Le hacen la tomografía y, oh sorpresa, 2 focos de neumonía por COVID. Si la paciente hubiera sido sometida a una cirugía, probablemente la restricción o la compresión del pulmón en el momento del acto quirúrgico o el mismo hecho del sometimiento y el estrés del acto quirúrgico hubiera desatado una reacción inflamatoria y eso se hubiera agravado tremendamente. Entonces, lo que nosotros entendemos y comenzamos a comprender ahora de esta enfermedad es que a pesar de que yo sea asintomático, simple y sencillamente no me descarta el hecho de que tenga algún foco pulmonar, por menor que sea, y que eso podría sobreinfectarse con una bacteria o agravarse en algún momento. Por eso es que esta fase es importantísima y es una ventana de oportunidad para evitar el deterioro. Por ello es importante educar bien a los pacientes para que comprendan la gravedad del tema y no porque me siento bien, estoy necesariamente 100% bien. Existe toda una guía que ya se ha implementado en diversos países. Aquí le dejo una página donde ustedes pueden encontrar una guía interina para implementar cuidados en casa de las personas que no requieran hospitalización para la enfermedad del coronavirus. Las pautas para cuidados, una de las principales es hidratación. El paciente tiene que tomar bastante líquidos, tiene que líquidos inflamatorios. Si somos amantes de nuestra medicina natural, eucalipto y manzanilla en un té con poquísima azúcar puede ser bastante beneficioso tomarlo en agua tibia para poder hidratar el organismo y mejorar el estado que nos permita manejar adecuadamente la respuesta al virus. También la alimentación, que debe ser bajo en carbohidratos. El abrigo, hay que estar completamente cuidado de las corrientes de aire, de no someterse a cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, abrir la refrigeradora, comenzar a planchar y después estar viendo cocinar. El paciente tiene que estar en reposo, tiene que estar en aislamiento en su habitación. No puede estar haciendo actividades porque esto puede ser detonante de que se produzca un proceso inflamatorio y se sobreagregue al que ya tiene ahí en producto del virus, ¿no? Y una cosa importante que recomiendo, debe haber siempre, el paciente que se somete a un aislamiento, debe tener siempre el teléfono de un médico
sea el médico ocupacional, sea el médico que la empresa contrate para hacer los seguimientos en el domicilio, sea el número 113 del Ministerio de Salud o el 107 de Salud. Tenemos que tener el teléfono de contacto para poder comunicarnos en caso súbitamente se presente alguna manifestación. He tenido casos de pacientes que saturando oxígeno, o sea, poniéndoles aparatito que se pone en el dedo, si lo conocen alguien, se llama pulso oxímetro, comenzaba a saturar 97 y de un momento a otro hizo un desarreglo, cambio brusco de temperatura, estuvo regando en el jardín en este invierno, regresó a su cama y comenzó a presentar disnea, o sea, falta de aire, sensación de falta de aire, le toma el pulso oxímetro y estaba en 91, 90, 91, 90. Y el signo de alarma es menos de 92. Imagínense en solo unos minutos la fuerza en la cual la reacción inflamatoria se desencadena brutalmente que el paciente comienza a tener problemas respiratorios. Entonces, esto puede agravarse de esa manera, por eso es que conocer ese cuadro anterior de la historia natural de la enfermedad debe hacernos suponer de que todos estamos en riesgo hasta que no acabe todo este proceso de la enfermedad en sí. Hay que enseñarle a los pacientes a monitoreo de los signos vitales. Cuánto es su frecuencia respiratoria, su temperatura, su frecuencia cardíaca. Es decir, si yo te envío a tu domicilio, tienes que tener un termómetro que cuesta $1, $2, y tienes que tomarte la temperatura cada cierto tiempo. Tienen que enseñarle a los pacientes a cómo medir su frecuencia respiratoria, que no es nada difícil. Es, oye, te sientas a ver televisión y alguien está contando las veces en que se infla su tórax en un minuto. Y simple y sencillamente eso es lo que nos va a dar. Si tenemos más de 22 minutos, entonces es un signo de alarma, porque el paciente está respirando cada vez más rápido para tratar de compensar la falta de oxígeno. También la frecuencia cardíaca con la medición del pulso. Hay hasta videos tutoriales en YouTube donde pueden tranquilamente aprender a tomar el pulso. Y si tuvieran un tensiómetro de presión arterial, es bueno. Les comento de que muchas veces los pacientes con COVID, la mayoría de ellos hacen estado de hiperglicemia, o sea, aumenta la glucosa en la sangre. Si están en 80, 90, lo normal, generalmente le toman una glucosa en sangre como examen de rutina y están en 110, o sea, están en el límite superior. Y los que ya están en 100 más o menos aparecen con 120, 130. Entonces, todos los niveles del organismo se van alterando, aunque parezca mentira, se alteran aunque ustedes no lo noten. Y eso es importante irlo conociendo, ¿no? Otra de las cosas y estrategias que debemos hacer con los pacientes es que hay que enseñarles los métodos básicos para identificar signos de alarma. Les decía, la sensación de falta de aire se nota por la fuerza con la que quieren respirar o en su defecto, en lo que son más leves, solamente la frecuencia respiratoria arriba de 22 respiraciones por minuto, van haciendo hasta 22 veces en un minuto, ya me está señalando, o más de 22, ya me está señalando que hay una disnea, hay una falta, una sensación de falta de aire, que si bien el paciente dice, yo estoy bien, pero se nota en la frecuencia de la respiración y es un signo de alarma. Hay que inmediatamente contactarse con el médico para que indique la situación a seguir, o el paciente debe ser sometido a una hospitalización en la unidad, no de cuidados intensivos, sino de vigilancia de pacientes COVID infectados, ¿no? La fiebre mayor de 38 grados por más de 2 días es un indicador de que hay una neumonía y que podría ser una neumonía importante y que puede originar a la larga una falla pulmonar en el proceso respiratorio. No se olviden también de que existen los tratamientos básicos para coronavirus aprobados por el MINSA, que son paracetamol, acitromicina y ivermectina. Y en esto yo quisiera invocarles a todos la recomendación hacia todos los trabajadores por su intermedio que eviten la polifarmacia. Entendemos la desesperación que existe por la incertidumbre que existe, por eso que es importante enseñarles a ellos cómo está el tema del COVID, pero hay muchos pacientes que consultan con 2 o 3 médicos y cada uno de ellos le da una u otra receta y terminan tomando 5, 6, 7 medicamentos distintos porque alguien recetó A, B o C. Lo más probable es que si algún médico vea que alguien ya le recetó paracetamol, acitromicina y ivermectina, a la hora que llegue a su consultorio le va a decir, ah, pero usted también tiene estornudo, sí, entonces tome cetirizina.
y le agrega citaricina porque algo tiene que recetar. Porque si no, ya le diría, ya está recetado, gracias. ¿No? Y se va a otro médico y le dice, ah, ya, perfecto, entonces tome dexametasona. Y entonces, ahora que estamos viviendo la gran curiosidad de saber si realmente son médicos, entonces encontramos muchos casos en los cuales los pacientes están recibiendo una polifarmacia y terminan, como en el caso de nuestra paciente última, que tuvimos que referirla al hospital, donde le dieron sobredosis de corticoides y hizo una insuficiencia suprarrenal y terminó hospitalizada para el manejo de esto. Entonces, hay que evitar este tema. Existen protocolos y los protocolos deben respetarse y tener paciencia sobre todo porque el tratamiento que se da no es para matar al virus, es para contener el agravamiento de esta pandemia o de esta enfermedad. Doctor, está bien, hasta ahí estamos bien, ya todos tenemos nuestro conocimiento de la enfermedad, ya sabemos cómo debemos cuidarnos, qué debemos tomar. Durante el episodio del aislamiento domiciliario, ya que me han detectado que estoy COVID positivo, ya salí y ahora ¿cómo regreso al trabajo? ¿Y en qué momento me voy al trabajo? Acá en la resolución 448-2020 señala claramente en definiciones operativas en el 6.1.2 el alta epidemiológica. ¿Qué es un alta epidemiológica? Es la condición en que el paciente, luego transcurrido 14 días de inicio de los síntomas, el caso estará en condiciones de alta desde el punto de vista epidemiológico. Es decir, este paciente ya no va a contagiar a nadie. Es decir, este paciente ya no va a ser un peligro para la sociedad, para el compañero de trabajo, porque ya no puede contagiar, porque ya no tiene el virus presente en el organismo, y lo que tiene, si tuviera algún síntoma, podrían ser las secuelas del virus. Pero ahí dice bien claro, siempre y cuando clínicamente, es decir, que el médico tiene que evaluarlo, se haya recuperado y no, lógicamente, no tenga síntomas. ¿Cierto? Entonces, el médico deberá evaluarlo para definir si tiene dificultad respiratoria, todavía tiene fiebre y todo lo demás. Porque si bien es cierto, yo puedo pasar 14 días, ya no contagio a nadie, pero puedo seguir con fiebre, puedo seguir con problemas respiratorios porque estoy con las secuelas del daño que me dejó el virus y en los pulmones y en el corazón, porque, por ejemplo, en el corazón produce taquicardia. 67% de los pacientes que tienen COVID hacen taquicardia. ¿Qué es taquicardia? El aumento de la cantidad de latidos por minuto que hay en el corazón. Y entonces, cuando nosotros tenemos ese problema, vemos que el paciente está agitado y siente la sensación de angustia, y sobre esa sensación de angustia se agrega realmente una angustia por lo desconocido, y la taquicardia, como el día de ayer, un caso de una paciente que tuvimos que darle propanolol, estuvo con 140 latidos por minuto en su corazón. Y eso, lógicamente, te puede generar hasta una embolia pulmonar o cerebral. O sea, hay 1000 cosas que pueden ocurrir y que debemos nosotros irla manejando. Es el médico el que tiene que evaluar a un paciente para darle el alta epidemiológica. ¿Cierto? Pero lo que sí es cierto que el alta epidemiológica, transcurrido 14 días luego del inicio de los síntomas, el paciente tiene alta epidemiológica porque ya no puede contagiar a otros. Y si está asintomático por lo menos 3 días antes de la evaluación, el paciente puede regresar al trabajo. Veamos eso más adelante. Por ejemplo, acá tenemos dos grupos. Un grupo, el paciente asintomático, y otro grupo que es el paciente sintomático. Si es un paciente asintomático, o sea, no tiene síntomas, el paciente se la pasó muy bien, estuvo perfectamente sin ninguna molestia, y le hicieron una prueba serológica, o sea, una prueba rápida, la que le pinchan en el dedo, ¿cierto? El paciente puede, la conducta a seguir es aislamiento por 7 días. ¿Se acuerdan cuando hablamos que los pacientes hacen la presencia de anticuerpos a los 7 o 14 días? Pues bien, no sabemos cuándo empezaron el inicio de los anticuerpos. Por lo tanto, el Ministerio de Salud en su norma dice, si es asintomático y tiene una prueba serológica, entonces quiere decir que ya pasó al menos 7 días, entonces se tiene que ir de aislamiento 7 días. Y con eso completa sus 14 días para poder regresar al trabajo, dice reincorporación inmediata luego del aislamiento, porque es asintomático, y no requiere nueva prueba, y puede requerir alta epidemiológica otorgada por el médico.
A veces se requiere esta alta epidemiológica para hacer los trámites de subsidio, por los descansos médicos y todo eso. Se requiere un documento de alta, se puede generar o tramitar esa alta epidemiológica. ¿Y esa quiénes la pueden hacer? Los médicos ocupacionales o las empresas que se dedican a tomar las pruebas rápidas. En este caso, nosotros atendemos a todos nuestros clientes proporcionándoles la evaluación de los pacientes y haciéndoles sus altas epidemiológicas. El otro caso es un paciente asintomático en el cual se diagnosticó ya no por pruebas serológicas, sino por una prueba molecular, la del hisopado, la normal que tenemos ahora. Muy bien, el aislamiento es también, ahí sí, por 14 días. ¿Por qué? Porque estamos pensando de que el diagnóstico ha sido rápido y oportuno. Igual sucedería si le hiciéramos la prueba de antígeno, ¿no es cierto? Y el aislamiento procede por 14 días. Luego de eso viene, si es asintomático, no tiene síntomas, viene la inmediata reincorporación luego del aislamiento y no requiere prueba rápida para el regreso y puede requerir el alta epidemiológica otorgada por un médico. Ahora veamos el otro lado, cuando los pacientes son sintomáticos, es decir, doctor, yo he estado con tos, me ha dado fiebre, estoy con un poco de dolor de espalda, me arde la espalda, los huesos me duelen, ¿no? Entonces, me hacen la prueba, ojo, salí positivo, serológico positivo. Sintomático. La norma dice aislamiento por 14 días de manera obligatoria, sea cual sea el resultado, sea IgG o sea IgG, IgM, IgG. Cualquier resultado que sea de la prueba serológica, si el paciente tiene síntomas, debe irse 14 días de aislamiento. La reincorporación, siguiendo esta línea, la reincorporación se hace siempre y cuando exista una evaluación médica. ¿Por qué? Porque el paciente ha tenido síntomas, entonces hay que evaluar que el paciente esté en condiciones físicas y clínicas de volver, ¿cierto? Ya no es contagiante, ojo, ya no es contagiante. El alta epidemiológica va a suceder para reincorporarse al trabajo, es que si sabemos que el paciente ha tenido tos, ha tenido fiebre, hay que evaluar, así el médico clínicamente tiene que evaluarlo para determinar si puede o no puede regresar al trabajo y a realizar las funciones habituales. Y como decíamos, los requisitos son el alta epidemiológica otorgada por el médico, paciente asintomático al menos 3 días antes de la evaluación, no requiere prueba nueva ni exámenes para COVID. Clínicamente tiene que estar sano. De lo contrario, el paciente no podría volver a trabajar. Podría estar de alta epidemiológica, pero no podría volver a trabajar. Ojo, totalmente cosas distintas. Paciente sintomático que tiene síntomas y le hicieron el diagnóstico con prueba molecular, el aislamiento también es por 14 días, el regreso es previa evaluación médica. Si está apto el médico ocupacional o quien haga sus veces o el médico de una IPRES, de lo que sea, determinará si está en condición de regresar al trabajo. Y el alta epidemiológica otorgada por el médico, siempre y cuando el paciente esté asintomático al menos 3 días. ¿Sí? Entonces, no requiere nueva prueba ni exámenes para el COVID. Doctor, ese es en el caso de que vemos un paciente que le han hecho una prueba serológica y le ha salido positivo, o una prueba PCR o molecular si le ha salido positivo. Pero ¿qué pasa en los pacientes que son sospechosos o contactos de sospechosos en los cuales no tenemos ningún problema? Nos ha pasado varios, en los cuales, por ejemplo, el papá de una trabajadora y la mamá estaban con COVID y la trabajadora aparentemente no tenía ningún problema. Sin embargo, por definición, es un contacto de un paciente positivo, confirmado, por lo tanto, corresponde el aislamiento domiciliario y seguimiento por 14 días. Ojo, lo ideal sería hacerle una prueba molecular, pero mucho más fácil hacerle una prueba de antígeno, porque eso es rapidísimo para poder determinar si tiene o no tiene el virus en el organismo. Y luego de lo cual procede el alta epidemiológica. En la página SISCOVID del MINSA existe una parte donde dice diagnóstico confirmado por laboratorio o diagnóstico epidemiológico, que corresponde a estos casos sospechosos o contactos con pacientes positivos confirmados. Finalmente, dado lo que les estoy explicando, creo que tenemos, el mensaje es, sigamos atentos, no hay que bajar la guardia, esto no ha acabado, falta mucho, mucho todavía, la pandemia sigue y por ende tenemos que
trabajar fuertemente y tratar de mantener esta educación hacia todos y poder generar esta suerte de mejor manejo de la epidemia. Muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas. Bien, muchas gracias, señor José Arriola. Estuvo muy interesante su exposición. Tenemos muchas preguntas. Empezaremos por Carmen, que nos indica: ¿el tipo de prueba de antígeno está validada por la Autoridad Nacional de Salud? Bien. La prueba de antígeno es una prueba que se hace y que está aprobada por la FDA, que es la institución americana que aprueba con criterio de rigurosidad de todos los mecanismos de manejo para las pruebas. La autoridad nacional, por puesto que no se disponía en nuestro medio, no tiene un pronunciamiento ni en contra ni en positivo de esta prueba. Otros países, como los países árabes, utilizan esta prueba de rutina y no la serológica. O, me corrijo, la serológica la utilizan de complemento. Entonces, nuestra propuesta siempre ha sido es que las pruebas de antígenos sean una alternativa para poder diagnosticar de manera precoz a la falta de abastecimiento o de oportunidad de atención con las pruebas moleculares. Estamos a la espera de que el INS se pronuncie como una medida sanitaria normal que podría identificar mejor a los pacientes, porque ahora estamos detectándolo tardíamente. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Qué dispositivo pulso oxímetro nebulizador debe sugerir al colaborador tener en casa para monitorear su estado de salud? Bueno, los pulsioxímetros hay de todas las marcas, modelos y colores, o sea, no hay una marca que yo pueda ofertarles al respecto. El pulsioxímetro es un aparatito que se coloca en el dedo, ¿no es cierto? Y hace un clic ahí, se queda y sale una pantallita que tiene dos números, uno que es la saturación de oxígeno y el otro es la frecuencia cardíaca. Uno de los valores más importantes para predecir si estamos llegando a niveles críticos en un paciente es la saturación de oxígeno. Normalmente, si usamos este pulsioxímetro, debe costar pues 120, 150, 200 soles especulando. Y que lo puede usar toda la familia y se lo puede pasar entre familiares y todo lo demás, cada vez que tenga algún caso. Los niveles de pulsioxímetro o saturación de oxígeno pueden variar entre 98 y 99% en pacientes normales. 96% ya hay un cierto grado, 95% ya estamos pensando de que hay una restricción por ahí, pero 92% para abajo ya estamos pensando de que el paciente necesita probablemente oxígeno para evitar el deterioro de la función pulmonar. Entonces el pulsioxímetro se convierte en una suerte de herramienta útil para predecir la gravedad de un paciente o si estamos caminando bien o mal en la historia natural de la enfermedad de este paciente. Bien, tenemos otra pregunta. Nos indican: ¿cuántos meses después de ser COVID positivo tiene resultado de IgG positivo? ¿Y en cuánto tiempo puede reincorporarse después de haber tenido COVID? Bien, veamos. Un paciente que tiene COVID positivo y ha hecho anticuerpos IgM e IgG, ¿cierto? No está definido que esto disminuya de una manera progresiva hasta desaparecer. Voy a permitirme regresar a la presentación en una lámina que tengo por acá, que no... Acá estamos. A ver, veamos esta lámina. ¿Sí? ¿Se nota la lámina? Prueba serológica. Sí, bien. se visualiza perfecto. Sí, perfecto. Voy a visualizar. Muy bien, entonces podemos observar acá, por ejemplo, de que este es el día que se inician los síntomas y este es el día que se infectó el paciente. Después del inicio de los síntomas comienza a aparecer el IgM y vuelve después a los pocos días a aparecer el IgG. Decíamos, estos son anticuerpos contra el virus. El primero es el primero que sale es el que ataca al virus de manera activa y luego transmite el material genético para producir la inmunoglobulina o el anticuerpo que nos va a permitir tenerlo por siempre o por lo menos bastante tiempo.
es posible que un paciente, después de varios años, después de varios días, después de varios meses, se contacte nuevamente con una persona que tiene el virus. Es decir, yo me sané, pasaron 3 meses, salí al mercado, me fui al mercado y me encontré con una persona que estaba estornudando, tenía el coronavirus y me ingresó el coronavirus al organismo. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a volver a aparecer el IgM, activa el IgG, que ya estaba en capa caída, como se dice, y vuelve a subir los niveles y lo que hace es matar al virus. Se han hecho estudios en los cuales los pacientes, después de un tiempo que han tenido la infección por el virus, le han hecho hisopado y ha salido positivo. Pero cuando han hecho la muestra de estos hisopados, el virus estaba muerto. O sea, ¿por qué? Porque determinamos material genético o proteínas que son estructuras, pero la detectábamos cuando estaba muerto el virus. O sea, tenemos la capacidad de matar al virus, pero con estas inmunoglobulinas. Entonces, es como cuando nos vacunan. Si nos vacunan, nos ponen alguna sustancia del virus o el virus atenuado o medio muerto, y nuestro organismo, ¿qué hace? Mata al virus, copia el modelo y ya tenemos inmunoglobulinas en contra de ese virus que nos han vacunado. Esto es lo que ocurre en los pacientes que han sufrido la enfermedad. Han generado anticuerpos, le está dando inmunidad y prácticamente es como que, entre comillas, estuvieran vacunados. Están inmunes a la enfermedad. ¿Cuándo podemos regresar? Pacientes que son asintomáticos, no tienen síntomas, que es el 80%, y que son los más peligrosos, dicho sea de paso, porque sin saberlo están contagiando a otros. Estos pacientes pueden regresar a los 7 días de haberse diagnosticado el virus mediante una prueba serológica, o sea, la que determina IgM, IgG, a los 7 días, asintomáticos. Si la prueba la hacemos con la prueba molecular o de antígeno, que está en este lado de acá, al inicio de los síntomas, el periodo que tiene que ir de aislamiento es de 14 días y puede regresar. Asintomáticos. Pero si son sintomáticos, o sea, han hecho la enfermedad, han tenido fiebre y todo lo demás, el alta epidemiológica procede a los 14 días, porque ya no va a contagiar a nadie. Pero para que regrese a trabajar, depende de su estado y condición de salud. Hay pacientes que terminan con una capacidad pulmonar bastante afectada y solo el hecho de subir las escaleras los cansa tremendamente. Solo el hecho de hablar un poco más de tiempo del normal también los cansa, pese a que ya no están enfermos, pero las secuelas en el pulmón quedaron atacadas. Otros hacen artritis, dolores intensos en los huesos. Es decir, existen variedad, taquicárdicos, existen variedad de síntomas, pero para esos pacientes sintomáticos, antes de regresar al trabajo, la evaluación médica es fundamental, sobre todo para determinar si están en condiciones para realizar las labores que antes realizaban. Una recomendación sería, los que sufrieron de coronavirus pueden ser trabajo remoto o pueden ir a la empresa a realizar labores que no demanden esfuerzo físico. Si es una persona que trabaja en contabilidad, bueno, puede tener acciones como tales, pero si es una persona que trabaja haciendo productos de fabricación, marcando peso y todo lo demás, tenemos que entender de que hay limitaciones y eso lo determina el médico ocupacional. Bien, perfecto. Bueno, ya respondió también la pregunta de Caterini. ¿Sí? Tenemos otra pregunta de Juana. Indican si la ivermectina es efectivo solo los 2 primeros días de presentar síntomas de COVID. A ver, entendemos que los tratamientos que están aprobados, estamos hablando de la citromicina y la ivermectina, la función que tienen es evitar que exista mayor cantidad de virus. Y al evitar que la cantidad de virus sea alta, evidentemente las secuelas y el grado de la enfermedad va a ser mucho menor. Hay estudios que muestran que la ivermectina podría tener una efectividad reducida hasta el 30% los pacientes graves, ¿no? Porque están disminuyendo la carga viral, o sea, la cantidad de virus que se van a incrementar conforme pasan los días. Si bien es cierto, nosotros decimos de que el periodo de incubación está aumentando y desde el inicio de los síntomas existen estudios también, inclusive ingleses, que muestran a la ivermectina tomando hasta por 5 días. En nuestro país lo usamos por 2 días, hasta por 3 días, y particularmente yo lo uso por 3 días, pero
colegas muy prestigiosos han estado usándola hasta por 5 días. Depende del médico, del criterio que utilice. Lo cierto es que sí tiene una efectividad que quiero que me entiendan, dada lo joven de la pandemia, los estudios no pueden ser los estudios gigantes, de multicéntricos, de diferentes lados, con una cantidad y una casuística tremenda, porque todos hemos estado en emergencia y evidentemente las evidencias que tenemos sugieren esta práctica y con ese criterio se han tomado las medidas de incluirlos en los protocolos y así lo tenemos que manejar. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Nos indican, ¿el médico ocupacional también puede brindar el alta epidemiológica? Sí, el médico ocupacional puede brindar el alta epidemiológica, para eso tiene que hacer un trámite, registrarse ante SISCOVID y manejar ese tipo de cosas. Okay. Tenemos un caso de Karen, nos indica, ¿el paciente sintomático se considera los 3 días posterior a los 14 días o dentro de los 14 días? Dado que he tenido casos donde no tuvieron síntomas y el último día presentó síntomas. A ver, nosotros hacemos seguimiento a los pacientes y evidentemente ya esto ha ido calando en mucha gente, ¿no? Justo en el día 14 en el cual se tienen que recuperar, hoy me duele la cabeza y hoy me duele la espalda. Entonces, como la norma dice hay que hacer evaluación médica, entonces evidentemente es poco probable, y se lo digo, es poco probable, de que el paciente comience a presentar síntomas de un momento a otro como si estuviera empezando la enfermedad. Sin embargo, eso no puede uno decir, no es así, tiene que haber una evaluación médica, por eso la norma es clara, ¿no? Paciente que tiene síntomas tiene que ser evaluado por un médico. Y el médico determinará si eso corresponde o no corresponde. Hubo un caso en una paciente que ha tenido IgM, IgG, en el mes de junio, de acuerdo a la norma anterior, todavía esperaban a que negativice, lo cual nunca ocurría, porque ya se demostró de que no va a ocurrir la negativización, porque como lo muestra el gráfico que está ahí, nosotros mantenemos siempre un nivel de anticuerpos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pasó, le volvieron a hacer otro IgG, y llega el momento en el cual hay que darle el alta y dice, ayer empecé con fiebre y con dolor de garganta. Es evidente que han pasado 30 días y no hay forma de que ayer haya empezado con fiebre y dolor de garganta por COVID. Es probable que pueda tener una faringitis, no puede ser por COVID porque ya se supone que ha pasado todo el periodo de aislamiento, todo el periodo de la historia natural de la enfermedad y no hay forma de tener ese tipo de sintomatologías. En otro caso, una paciente decía que estaba con diarrea y que era también un síntoma del COVID, que estaba con balonamiento abdominal. La paciente fue evaluada por un médico en un policlínico cercano a su casa y el médico coincidió y le dijo, ¿sabe qué? Esto puede ser lo que quiera, pero no es COVID. Y le dieron un tratamiento para gastritis que al final demostraron de que era un helicobacter. Pero se descartó la posibilidad de seguir señalando que es un COVID, ¿no? Entonces, para esos casos en los cuales fueron totalmente asintomáticos y de la noche a la mañana, justo el día antes del alta, la sugerencia es la evaluación médica. Bien, tenemos otra pregunta de Moisés. Nos indica dónde se puede hacer una prueba de antígeno y cuál es su costo. Las pruebas de antígenos son unas pruebas que se realizan muy similar a las pruebas moleculares, ¿no? Con un hisopado faríngeo, solo que son pruebas rápidas con unas tablillas, igual como las otras. Las pruebas de antígeno, nosotros estamos manejándolas con mucha precaución y estamos tratando de darle el apoyo a los servicios y pronto ya debemos tenerla disponible porque estamos haciendo el trámite para poderla efectivizar. Yo creo que eso no va a durar mucho días. Bien, tenemos otra pregunta. Para el subsidio, sí o sí se necesita el alta epidemiológica, así sea un caso leve o asintomático. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir en el caso del subsidio y cuál es la entidad? Bien, a ver, para empezar, ese es un tema ya de manejo de la gente de recursos humanos. Voy a tratar de ser lo
Normalmente cuando nosotros tenemos un descanso médico en una empresa, los primeros 20 días lo asume el empleador y posteriormente lo está asumiendo es salud, ¿no es cierto? Para nuestros trabajadores, nuestros empleados. Para los temas del COVID no existía una disposición específica de cuál es el trámite y dónde hacerlo. Es más, el salud ni siquiera entregaba el alta. Simplemente te daba una constancia que has estado enfermo, pero no te decía, este es un certificado médico, con esto haces su trámite. Con la aparición del alta epidemiológica y que el médico tratante, el médico de la IPES, de la EPS, pueden emitir los correspondientes altas médicas, deja abierta la posibilidad de que los empleadores, a través de sus recursos humanos, hagan los trámites ante salud para poder generar el retorno de lo que corresponda cuando son más de 20 días de descanso médico al año. Sin embargo, es una normativa que tienen que explorarla ya con salud. Bien, tenemos otra pregunta de Ingrid. Nos dice, doctor, ¿cómo se cubre laboralmente el aislamiento por contacto epidemiológico si sus pruebas son negativas? A ver, sí, cuando un paciente es ingresado o es dado de alta, es enviado al aislamiento domiciliario, el médico ocupacional tiene que hacer el documento, la historia clínica del trabajador, donde señala de que el paciente está yendo al aislamiento domiciliario por contacto con caso positivo confirmado. Sobre ese tema, y habiéndose generado la orden de aislamiento domiciliario, se debe generar al final un informe, que eso debe servirle a recursos humanos para hacer su plan. Finalmente, la forma en cómo se hacen los trámites y ante qué autoridad, lo que nosotros tenemos hasta el momento es que Salud es el que paga los subsidios, y ahí es donde tenemos que irnos, y si ellos señalan de que existe una normativa distinta y que tiene que tramitarse por otros canales, lo tendrá que investigar con Salud. Este es el motivo de la conferencia, por eso no podría darle mayor precisión. Bien, tenemos otra pregunta de Carla. Nos indican, si abordó su cuarentena más de 21 días y son asintomáticos, ¿pueden regresar, sí, a sus labores, así se les haya sacado su prueba rápida y hayan salido IgM, IgG? Definitivamente sí. Y justamente ese es un poco el motivo que nos impulsó a dar esta conferencia con ustedes, porque todavía encontramos en las empresas a las cuales les asesoramos, le damos seguimiento vía telefónica, hemos encontrado que hay gente que está en aislamiento 30, 40 días y que no negativiza los anticuerpos, porque no lo va a negativizar, ni sabemos hasta cuándo va a bajar al mínimo que ya la prueba cualitativa no lo detecte, pero no necesitamos eso, ya la norma es clara. Y por eso les puse ahí, es la 448-2020 del MINSA. Es 14 días de aislamiento después de haber tenido una serológica positiva. Y no necesita hacerle seguimiento posterior ni hacerle nuevas pruebas porque no sirve de nada. Lo único que nos dice con la prueba serológica es que ya tengo los anticuerpos. Y teniendo los anticuerpos estoy inmune. Ya no contagio a nadie y encima estoy inmune. Entonces, eso sí nos permite garantizar el hecho. Ahora, hoy en día, con el mayor conocimiento de la enfermedad, garantiza de que el trabajador puede volver a trabajar y no necesita seguir en aislamiento. Una de las cosas que sí es importante recalcar es que, si bien es cierto, va a regresar al trabajo, no necesariamente es que tiene que decir, yo soy inmune, entonces ya no uso mascarilla, no me lavo las manos, ni nada por el estilo. Porque como vimos en las superficies en el gráfico del mecanismo de contagio, si bien es cierto, supongamos que yo estoy inmune, ya tengo los anticuerpos, pero en estos momentos toco la superficie, toco la computadora y está contaminada, salgo y le doy el abrazo a alguien o le doy la mano, entonces, ¿qué estoy haciendo? Simplemente ser un portador, un vector. Agarro el virus y lo llevo a la mano de otro. Entonces, el trabajador, que si bien es cierto está inmune, ya está con alta epidemiológica, ha regresado a trabajar, tiene que cuidarse igual que los demás, usando sus equipos de protección personal, manteniendo la distancia y lavándose las manos, etcétera, etcétera. Bien, tenemos otra pregunta de Carmen. Nos indica, según lo que nos comenta en la lámina de prueba rápida serológica, teniendo en cuenta que si se puede reinfectar un paciente que se ha recuperado, ¿puede contagiar nuevamente? No,
Todos los estudios han demostrado que los pacientes que se reinfectan, como tienen la presencia de los anticuerpos, el IgM y el IgG, inmediatamente se activa la inmunidad y ese paciente mata al virus. Vamos a poner un ejemplo bien simple. Nosotros todos estamos vacunados contra la polio, ¿no es cierto? Siempre sabemos de que lo primero que tenemos que hacer con los hijos es vacunarlos. Y una de las vacunas fundamentales es la polio. El paciente está vacunado contra la polio y entonces cuando le ponemos la vacuna contra la polio va a generar su IgM y va a generar su IgG. Como es un virus atenuado, entonces el virus no va a producir la enfermedad. Simplemente nos inoculan el virus con la finalidad de que casi muerto, ya moribundo el virus, para que nuestro organismo sea capaz de producir anticuerpos y lo mate. Pero ¿qué hizo? Al generar anticuerpos, creó la memoria inmunológica en nuestro organismo y va a estar siempre ahí. Cada vez que, eso no quiere decir que nunca nos vamos a contagiar del virus de la polio. Lo más probable es que en algún momento nos vayamos a algún lado y encontremos el virus de la polio y se meta en nuestro organismo. ¿Pero qué va a hacer nuestro organismo? Inmediatamente activa la memoria inmunológica y mata al virus. No produce enfermedad ni contagiamos. Entonces, eso es lo que ocurre con el coronavirus. El coronavirus ingresa, el paciente se sana, hace sus anticuerpos y va a estar ahí permanente los anticuerpos hasta que un día nos vamos a volver a infectar en cualquier lado, porque el virus está en todos lados. Nos vamos a volver a infectar y en ese momento se va a activar nuevamente IgM, IgG y va a matar al virus. Por lo tanto, no vamos a contagiar ni nos vamos a enfermar. Perfecto, con esa explicación Elvira y Karen hemos también respondido a sus dudas y preguntas. Bien, al parecer ya tenemos todas las consultas absueltas. Una pregunta. Ok, tenemos al señor Aldo que quiere hacer una consulta. Sí, la consulta es la siguiente. Esta prueba antígena puede detectar, igual que la molecular, al inicio del contagio. Sí, voy a permitirme regresar nuevamente la lámina. Acá. ¿Sí? Esto es el punto en el cual nos infectamos. Y este es el punto en el cual aparecen los síntomas. La prueba del PCR, que es la prueba molecular, la que se usa rutinariamente ahora, que es un poco compleja y demora porque hay mucha demanda, entonces se puede usar desde el momento de la infección hasta el final de la presencia del virus, que generalmente son un par de semanas. Después de eso va perdiendo paulatinamente y progresivamente el valor, porque pueden salir negativos y sin embargo el paciente tiene la enfermedad. La aparición del antígeno como prueba positiva usualmente es más positiva desde el inicio de aparición de los síntomas. Y hay ahí su importancia, porque usualmente hacemos a los pacientes que están comenzando a tener inicio de síntomas y a ellos son aquellos en los cuales diríamos, hazle la prueba. ¿Cuál le hacemos? La prueba molecular, perfecto. Y te dicen, espere 5 días y de ahí cuando te toman la prueba te damos resultados en 3 días. Entonces pasó el periodo y seguimos contaminando. La alternativa, te hago la prueba de antígeno justo cuando te empiezan los síntomas y sale positivo, señor, usted aislamiento, manejo de contactos y evitamos el contagio de virus. Entonces la prueba de antígeno, la respuesta es sí, nos ayuda mucho, sobre todo al inicio de los síntomas. No, pero con algo más de precisión. Por ejemplo, hoy día yo estoy compartiendo con personas que son positivos, por ejemplo. Ya, mañana yo digo, oye, ayer cometí una imprudencia. Quiero descartar en este momento, porque no puedo esperar. Primero, la prueba rápida no me va a salir, porque está incubándose. Pero la prueba molecular vos tenés que tomarme en ese momento, pero voy a esperar 3, 4 días, a veces 5 días, ¿eh? Demora. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿esa prueba antígena me puede detectar al día siguiente de que yo he sido contagiado? Que ha estado expuesto. Sí. Sí, la probabilidad de que salga positiva es baja.
estaríamos en esta parte acá, al inicio. La prueba de antígeno es más sensible cuando hay aparición de síntomas. Si es en el inicio del periodo de contagio, la prueba, cualquier prueba va a ser baja. ¿Por qué? Porque recién ha recibido usted una inoculación, vamos a ponerle una cantidad de 1000 virus, ¿sí? Y esos 1000 virus se van a convertir en 100 millones. Con esos 1000 virus, haciéndole la prueba mañana, tendremos ya no 100 virus o 1000 virus, sino 10.000 virus. Y esa cantidad no va a ser suficiente para poder identificarlo en una prueba, ¿sí? Usualmente las pruebas, conforme va creciendo la cantidad de carga viral, conforme se van reproduciendo los virus, va siendo cada vez más fuerte y más positiva. Entonces, al inicio del contagio, como para descartar, hoy me contaminé y entonces voy a hacerlo, en estos momentos es bien difícil que una prueba pueda ser tan precisa como para determinarlo así. No le garantizo el tema. Lo que sí, ya ha pasado unos días, es muy probable de que sí nos arroje el grado positivo. Todas las pruebas estas tienen un margen de error de falsos positivos y de falsos negativos. Por ejemplo, la prueba de la carga viral de la PCR está por alrededor del 96%. Y uno de los factores tremendos de los falsos positivos o negativos son de cómo se toma la muestra, donde la gente tiene que estar entrenada para eso. La prueba de antígeno tiene un manejo de 92 a 98%, que también nos maneja un margen de seguridad. Las pruebas serológicas, el porcentaje es menor, 88 a 90 y tantos por ciento, hasta 96, dependiendo del tipo de prueba. Entonces, siempre existe un margen, porque evidentemente son pruebas que no necesariamente nos van a dar todo, ¿no? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Disculpe, sino que está cruzado. Dígame, uno adquiere el virus, al día siguiente ya está contagiando ya. No. Voy a volver a esta lámina, a ver, acá. En esta lámina, este punto, donde se ve la manito de mi cursor, ¿sí? Sí. Es el punto donde se contagió. De aquí van a pasar 7 a 14 días. De aquí hasta acá van a pasar 7 a 14 días. Yeah. En el cual la cantidad de virus va aumentando. Hay una actividad viral, va aumentando en cantidad. Como le decía, ingresan 1000 y se van reproduciendo diariamente. El siguiente día serán 10.000, después 100.000, por decir un número para entenderlos. 1 millón, 10 millones, hasta que llegue a ser una cantidad suficiente para que inicien los síntomas. La cantidad suficiente de virus para comenzar a causar daño y generar síntomas. Usualmente la persona es infectante para otros cuando la carga viral, o sea, la cantidad de virus ha sobrepasado un umbral. Y ese umbral se produce 2 a 3 días antes del inicio de los síntomas. Es decir, si hoy empieza con el hachís, hace 2 días o 3 días usted ya estaba contagiando a otros. Ya. No es al mismo día que se contagia. Todavía pasa el periodo de incubación donde van creciendo la cantidad de virus hasta ser suficientemente grande esa cantidad para poder expulsarlos por la saliva y todo lo demás y comenzar a ser contagiante a otros. Bien, doctor. Muchas gracias por su excelente exposición. De igual manera a todos los asistentes por sus preguntas. Espero que haya sido de su agrado. Doctor Arriola, no sé si tiene algún comentario para poder cerrar este foro virtual. Nada, estamos muy gratos de haberlos podido servir y gracias por la invitación para darles esta charla, esta conferencia, aclarar algunos detalles sobre la conducta a seguir frente a nuestros pacientes que están infectados con COVID-19 y sobre todo frente a los trabajadores para evitar mayor propagación de la enfermedad y sobre todo para hacer acciones que sean realmente válidas y fuertes para que pueda disminuir esta pandemia a la cual nosotros también estamos combatiendo. Muchas gracias por su atención y esperamos una próxima oportunidad volvernos a ver. Ahí les dejamos nuestros teléfonos de contacto, correos, con el señor Miguel Comenares para cualquier consulta adicional que ustedes tengan. Muchísimas gracias, doctor Arriola. Que tenga un excelente día y gracias a todos los participantes. Estaremos compartiendo los datos del doctor para cualquier consulta. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.
Hasta luego.